Dios les bendiga, hermanos. Estoy preguntando si se puede quitar porque ya saben que a veces nos falla el micro si lo movemos, entonces pues mejor preguntamos, ¿verdad? Voy a invitarles, si ustedes quisieran, aquí al frente tenemos varias sillas, varios lugares vacíos y en la parte de atrás hay mucha gente. Aquí al frente tengo una línea y ustedes tal vez dirán, ¿y este tendedero qué es? Pero lo voy a utilizar para ilustrar algo. Y yo sé que los que están hasta allá atrás no logran verlo. Y los que están aquí al frente visualizan un poco. Queríamos hacerlo más grande, pero si lo hacíamos muy grande tapábamos las pantallas y era todo un caos. Pero si ustedes quieren pasar aquí al frente, hay muchos lugares para que ustedes puedan verlo, ¿sí? A esto bíblicamente se le llama la línea del tiempo. Nosotros la utilizamos en Amo. Y en cada salón de Amo, por lo regular, tenemos una línea del tiempo, donde empieza con un niño leyendo la Biblia, donde él va a conocer durante todo ese proceso de su enseñanza, todo lo que Dios ha venido haciendo en el tiempo, desde el inicio, desde la creación, hasta el final del tiempo, hasta Apocalipsis. Aquí hay una línea del tiempo desde Génesis hasta Apocalipsis. Los que están aquí al frente, algunos lo van a poder ver, algunos no. Y dando la explicación que esto es la línea del tiempo, cada papel representa una historia bíblica que está ahí en nuestra Biblia. Dando esa explicación, les voy a invitar ahora para que ustedes digan, bueno, ¿por qué está ese tendedero? Ya les dije por qué, ¿verdad? Ahora les voy a invitar a que nos pongamos de pie y hagamos una oración porque su palabra va a ser expuesta. Mi Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el deseo de tu corazón, Señor, es seguirnos enseñando. El deseo de tu corazón es que te sigamos conociendo, Señor, lo que tú has hecho desde Génesis hasta Apocalipsis. Has inundado tu palabra, Señor, de poder, de historias transformadoras, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que tomes la vida de cada uno de mis hermanos, que tomes mi vida, Señor, y que a través de esta boca tú hables y traigas palabra de bendición y de sabiduría a todo tu pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú harás en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, les voy a invitar a que abran su Biblia en el primer libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 26 al versículo 28. Sí, también los que mientras están buscando su Biblia, los invitamos a que todos los pequeños de 5 hasta 12 años puedan subir a la parte de arriba porque ellos van a tener su culto infantil. Si alguno estuviera todavía aquí entre ustedes, pueden llevarlo a su culto infantil, por favor. Dice así la palabra del Señor. Lo tienen, hermanos, yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Pueden sentarse, hermanos. Quiero iniciar contándoles una ilustración. Hace mucho tiempo, un predicador se fue al Himalaya. En el Himalaya ustedes saben que hace muchísimo frío, ¿verdad?
No hemos ido, pero lo sabemos y lo vemos por imágenes. Y este predicador llegó al Himalaya con el único deseo de compartir de este libro. Cantábamos un canto, nosotros no tenemos nada que dar, pero el Señor tiene mucho que compartir. Y entonces él fue al Himalaya y se plantó en las calles del Himalaya, en las comunidades de aquel lugar, y levantó este libro y él dijo: este es el libro de Dios. Este es el libro de Dios, y comenzó a predicar, comenzó a compartir. Y la gente le escuchó. Y al final hubo un hombre que se acercó a él y le dijo, después de que ya todo mundo se había ido, se acercó y le dijo: disculpe, ¿le puedo compartir la historia de mi tribu? Y el predicador, sabiendo que ya lo habían escuchado a él, ahora por cortesía tenía que escucharlo, ¿no? Y le dijo: sí, claro que sí. Y le dijo: quiero contarle que mi tribu, yo vengo de una tribu del Himalaya, en las montañas, en una región apartada. Pero en mi tribu, el bisabuelo de mi padre le contó que en nuestra tribu nos regíamos por este libro de Dios. Pero un día, dice, tuvimos que ser expulsados de esas tierras y nos tuvimos que trasladar haciendo un viaje muy peligroso. Y cuando mi bisabuelo y mi padre se estaban trasladando con el único ejemplar de la Biblia, les agarró la tormenta con toda la comunidad. Y el único ejemplar de la Biblia se perdió en medio de la tormenta. Pareciera una historia muy lejana, pero sin embargo, hermanos, hay comunidades en las que la gente no tiene este libro. Hay comunidades lejanas donde la gente no ha escuchado de este libro, no tiene esta Biblia en sus manos, no conoce la historia transformadora que encierra este libro. Y le dijo: y actualmente mi tribu no sabe cómo vivir en estos tiempos actuales, porque ese libro nos guiaba, porque ese libro nos enseñaba, porque ese libro nos educaba. Hoy, hermanos, aquí en la ciudad hay muchas Biblias, pero en algunos casos la gente no lee la Biblia. En algunos casos la gente no se dedica a leer la Biblia. Y entonces la gente no sabe cómo vivir la vida. La gente no sabe que en este libro Dios nos dejó leyes, normas, mandamientos, estatutos y principios para vivir. Hoy mucha gente no sabe cuál es su propósito sobre la tierra. No sabe para qué fue creado, no sabe quién es en realidad. Y es tan fácil que se deje llevar por pensamientos filosóficos, es tan fácil que se deje llevar por cualquier pensamiento humano, por cualquier pensamiento que esté de moda, pero esos pensamientos muchas veces van a ser contrarios a la voluntad de Dios. Por las redes sociales vemos a gente dando ideas, dando sus puntos de vista, pero a veces puntos de vista muy erróneos, que no están basados ni cimentados en la palabra de Dios. Cuando una cultura, hermanos, carece de este conocimiento, la vida y el trabajo se va a distorsionar del plan perfecto de Dios. Cuando una cultura, cuando un país, cuando una nación, cuando un pueblo saca de su vida los principios bíblicos que nos enseña este libro, su vida va a ser distorsionada, sus ideas van a ser distorsionadas. Y esto está pasando, hermanos, en Europa. Europa es un ejemplo de ello. Europa ha decidido ya no creer en el Señor. La minoría de gente que está en Europa y que ha decidido creer en el Señor, cuando ellos dicen soy cristiano, los ven como, eso ya es anticuado,
eso ya no tiene importancia. Creer en Dios en Europa se ha convertido en un obstáculo para su desarrollo como país. Las iglesias se han vaciado y se han convertido en museos, se han convertido en salones de fiesta. ¿Por qué? Porque ellos han decidido querer sacar a Dios de su nación. Ellos han decidido querer sacar a Dios de su gente, de sus pensamientos. Cuando una cultura decide reflejar elementos de esta gran historia, hermanos, la vida será más sana y el trabajo cobrará sentido. Mucha gente allá afuera piensa que el trabajo es una maldición, piensa que el trabajo es una carga. Sí, se requiere de esfuerzo, lo sé, pero el Señor nos ha dejado el trabajo para bendecirnos. Y dice la palabra que el trabajo nos dignifica a nosotros como seres humanos. Además, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos un Dios trabajador. ¿O se imaginan a un Dios en las nubes que está todo obeso y que no está haciendo nada? No. Yo me imagino a un Dios que está trabajando, que está haciendo que todo funcione, a un Dios que está presente aquí con su creación y que está llevando el control de todas las cosas. Y como tenemos un Dios trabajador y como hijos de Dios, nuestro trabajo se nos ha enseñado que sirve para glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos hablando de cultura, de la cultura de las tribus, de la cultura de los pueblos, de las culturas de las naciones, pero de la cultura que tenemos nosotros también. ¿Pero qué es cultura? Cultura es un sistema de ideas, de creencias, de valores, de costumbres, de hábitos y de comportamientos. Un hombre presbiteriano, pastor, escritor, Henry Van, dijo que la cultura es lo que la persona piensa, lo que la persona cree, lo que sostiene como verdadero en su corazón y en su fe. Cultura es todo lo que nosotros hacemos, en la manera en que tú lo piensas, en la manera en que tú lo crees sobre tu nación, sobre tu sociedad, sobre tu comunidad. Acabamos de pasar una costumbre muy fuerte, ¿verdad? Todos la vimos y es una costumbre de aquí, de México, que desafortunadamente es un sello de nuestra cultura, que la gente celebre a la muerte. Pero nosotros, hermanos, hoy más que nunca necesitamos impactar nuestra sociedad, nuestra cultura con esta historia verdadera. La gente, si no está leyendo la Biblia, nosotros podemos modelar esta historia en nuestra vida. Nosotros podemos modelar, nosotros podemos ser hombres de fe, nosotros podemos ser hombres valientes, nosotros podemos ser hombres que levantemos la voz como lo hizo Esther, como lo hizo Daniel cuando trabajaba con el rey y dijo: yo quiero ser diferente, yo quiero marcar la diferencia, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. Y estuvo dispuesto a levantar la voz, a moverse, a hablar, a hacer algo para hacer cambios. Si la gente ya no está leyendo la Biblia, ahora es tiempo de que nosotros estemos impactando a nuestra sociedad. No porque lean la Biblia, sino porque están viendo nuestro comportamiento, están viendo nuestro proceder, están viendo qué bien habla, qué bien trata a sus hermanos, qué bien apoya, qué bien trabaja, qué bien se expresa, qué servicial es, qué atento es, qué educado es. Y de esta manera estamos impactando a nuestra cultura con nuestro testimonio. En la semana aprendí un nuevo término. Tal vez los jóvenes lo han escuchado, yo no lo había escuchado, está en inglés. Es un término que se maneja a nivel internet. ¿Hemos escuchado de los youtubers?
Los más jóvenes dicen que sí, los grandes dicen, ¿quién sabe qué es? No. Pues yo conocía de los youtubers que son personas que suben videos a las redes para que todo mundo lo vea. Pero en la semana vi a uno de mis hijos viendo un video y lo vi tan metido que le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es un video. ¿Pero quién es él? Le dije yo. Y me dijo, es un influencer. Y yo dije, ¿un qué? Es un influencer. Ansi se ríe porque ella sabe que es un influencer. Yo estaba en ignorancia. Los chicos se ríen porque ellos saben que es un influencer. Yo no lo sabía. Pero estamos aquí, hermanos, y tenemos que estarnos actualizando. Y le dije, un influencer, ok, entiendo que está en inglés y un influencer es una persona de influencia. Este joven que uno de mis hijos estaba viendo, le han llamado en las redes influencer y mucha gente se ha levantado siendo influencer en la sociedad. Son influyentes. Para mí era nuevo. Para mí lo más famoso eran los youtubers. Pero ahora me dijo, no, el youtuber es uno abajo y el influencer está arriba. Estos jóvenes se han levantado para influir a su sociedad, para influir con su manera de hablar, con su manera de vestir, con su manera de moverse incluso. Si los influencers hacen un movimiento, ¿qué creen que pasa? Lo acaba de hacer mi hermana. Los jóvenes lo empiezan a hacer. Los adolescentes lo empiezan a hacer. Yo había visto este movimiento. No lo puedo hacer porque tengo aquí el micro. Lo había visto, pero me pasaba por acá, yo no sabía ni qué. Cuando me di cuenta que un influencer lo hacía, yo dije, esta gente se ha vuelto tan influyente que aún un movimiento va a ser copiado. Imagínense sus ideas, imagínense su vestimenta, imagínense sus opiniones, se han convertido de gran influencia para la sociedad. Nosotros como hijos de Dios que tenemos lo verdadero, que tenemos lo puro, que tenemos lo santo, necesitamos convertirnos en personas influyentes en nuestra sociedad. Que quieran decir, me gustó cómo ayudó al hermano, me gustó cómo se fue de servicial con aquella persona, me gustó cómo separa la basura, me gustó cómo se viste, me gustó cómo habla, me gusta cómo se ve su matrimonio, me gusta cómo se aman, me gusta cómo andan sus hijos, me gusta su forma de vida. Porque si la gente no está leyendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que traer esta historia transformadora a nuestra vida y hacerla una realidad. Que la gente quiera ser como nosotros. Cada uno de ellos, hermanos, en su tiempo fueron influyentes a su sociedad. José fue influyente con el faraón y trajo bendición a todo el pueblo. Esther fue influyente con el rey Asuero y salvó a todos los judíos. Pablo fue un influyente llevando la palabra de Dios a muchos lugares. Ellos, hermanos, ellos han acabado la carrera y fueron influyentes en su tiempo y en su sociedad. Ellos cumplieron su misión. No quiere decir que no tuvieron faltas, sí tuvieron faltas, pero se esforzaron en ser influyentes en medio de su tiempo. Hoy es tiempo de la iglesia, hermanos. Hoy es tiempo de nosotros que como hijos de Dios, que tenemos la verdad, que tenemos los principios bíblicos, normas y valores, es tiempo de que nos levantemos y donde quiera que andemos, nos convirtamos en personas influyentes en medio de la sociedad. Bendito eres, Señor. La gente tiene que saber, hermanos. Entonces hoy todos hemos aprendido un nuevo término, influencer, pero lo vamos a aplicar en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser personas influyentes. Algunos
querrán levantarse y hacer videos, y qué bien. Algunos seremos influyentes sin necesidad de una cámara, simplemente con caminar, simplemente con hablar, simplemente con el trabajo. Pero tenemos que ser influyentes, hermanos. Ya no podemos mantenernos callados sin ser influyentes a nuestra sociedad. La gente tiene que saber, mis hermanos, que esta historia que está aquí, es transformadora y tiene el poder de sacar a las comunidades de la pobreza. Y no estoy hablando de la prosperidad. No estoy hablando de que entonces vamos a decretar. No estoy hablando de que vamos a estar pidiendo dinero y entonces saldremos de la pobreza. No, hermanos, estoy hablando de que cuando el Señor llega a nuestra vida, desde el momento de la creación, Él nos hizo con dones, con talentos, con habilidades, que si nosotros los trabajamos, hermanos, las comunidades pueden salir de la pobreza. Cuando las personas están en pobreza, a veces tienen pensamientos fatalistas y dicen, bueno, pues es que nacimos pobres y pobres nos vamos a quedar. Es que el gobierno no nos ayuda. Pero no necesitamos del gobierno y no necesitamos de pensamientos fatalistas. Lo que sí necesitamos es echar a andar los talentos, las habilidades, los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Los dones no solamente son exclusivos para usar aquí en la iglesia, es para bendecir al pueblo, es para bendecir a la gente. Entonces es necesario que nos pongamos a trabajar, que nos volvamos creadores de cosas que en la actualidad se estén necesitando. Hemos escuchado que en los restaurantes, que en todo lugar los popotes han sido quitados de los restaurantes porque se convierten en un desperdicio para algo que se utiliza tan poco, en tan pocos segundos. Yo sé que tal vez los hombres no lo usan tanto, pero las mujeres sí usamos el popote. Y alguien dijo, ya no se puede, y se puso más abusado, y entonces dijo, necesito generar un popote que no haga daño a la creación. Y generó el popote creado de la cáscara de cacahuate, de la cáscara de aguacate, perdón. Del centro del aguacate están formando ahora popotes. Hay gente que está creando, hermanos, pero las sociedades, las comunidades, conociendo la historia transformadora, pueden salir de la pobreza. Porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios maravilloso que nos llenó de talentos que a veces nosotros ni siquiera hemos descubierto. Cuando nosotros ponemos a los niños en sus clases a pintar con acuarelas, ¿saben que a veces nos quedamos con los ojos cuadrados? Porque a veces encontramos cuadros pintados de una manera muy hermosa, como si ellos fueran artistas. Y son talentos que a veces el papá no los conoce. Y son talentos que ni ellos mismos conocían. Pero tenemos esos talentos puestos por Dios. Tal vez la gente dice, hermana, pero de lo que usted está hablando, de crear, de inventar, de formar, eso es muy banal, eso es mundano. Pero hemos venido aprendiendo que no tenemos por qué dividir las cosas entre espiritual y secular. Para Dios todo es importante. Dios no tiene dividido nada. Todo lo que concierne a nuestra vida es importante. No lo dividimos en espiritual ni secular, ni en espiritual ni en mundano. Todo lo que tú hagas, necesitamos hacerlo para la gloria de Dios. Si Rembrandt no hubiera considerado que su talento fuera una banalidad, si alguien le hubiera dicho, deja de pintar, deja de perder el tiempo,
Porque lo que tú estás haciendo es una banalidad. Mejor ponte a leer la Biblia. Mejor ponte a ver si sabes cantar. Pero Rembrandt fue un pintor muy famoso que ya murió, pero asistía a la iglesia. Y él recibió las enseñanzas de su maestra de una manera maravillosa. ¿Me puedes poner las imágenes? Que él pudo captar la belleza de esta historia transformadora y la pudo hacer arte en cuadros. Sus pinturas, hermanos, esta imagen que nosotros vemos, la anterior, por favor. Esta se llama El regreso del hijo pródigo. Sus pinturas, hermanos, nos muestran una belleza, una nobleza, una bondad del amor de nuestro Dios. Y aunque este hombre ya murió, en sus cuadros él plasmó la belleza de esta historia transformadora. Y aunque ya murió, sus cuadros están puestos en los museos más famosos de todo el mundo. Y la gente cuando va y los ve, está recibiendo una parte de esta historia. Entonces, seguimos. Entonces, todo lo que hacemos, hermano, está hecho para la gloria y honra de nuestro Dios. Ahí está Jeremías pensando qué va a hacer antes de llevar el mensaje que el Señor le había dado. Avanzamos. Ahí está la escritura sobre la pared. Aquí está cómo Sansón y Dalila fue traicionado por Dalila y le están cortando el cabello. Aquí está la crucifixión de Cristo. Aquí está la tormenta en el mar de Galilea. ¿Quién le dijo a Rembrandt que pintara eso? ¿Quién le dijo que lo hiciera? Esta historia transformadora, hermanos, había impactado su vida. Esta historia transformadora había quedado en su corazón, que no era suficiente tenerla aquí, que él decidió llevarla más allá y plasmarla en un cuadro con belleza, bondad y justicia. Y aunque ya murió, él nos sigue dando testimonio de que esta historia es verdadera, que no es falsa, que es verdadera, que transforma las vidas y que sigue cambiando y que sigue impactando a un pueblo. Así que es importante que no dejemos que nuestros hijos ni nosotros enterremos los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Hay muchos hijos que saben pintar, hay muchos hijos que saben tocar, hay muchos hijos que saben crear, hay hijos que saben dibujar y a veces les decimos, es que de pintor no vas a salir, de caricaturista no vas a salir, pero tú no sabes los planes perfectos de Dios para su vida y de la manera en que el Señor los quiere utilizar. Esta historia, hermanos, empieza en Génesis y acaba en Apocalipsis. Esta es la historia transformadora y se basa en 4 puntos principales. Nosotros conocemos esta historia, pero tenemos que tener bien claro que esta historia tiene 4 puntos principales y el número de ellos es la creación. Para los que están aquí más cerquita lo pueden ver. La creación, hermanos. Acabamos de leer Génesis 1:27 y si usted quiere regresar allá, lo podemos hacer, por favor. Dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando el Señor, hermanos? Yo sé que usted lo sabe porque viene a su escuela de discipulado, pero el que no, el que lee, el que se le ocurrió leer la Biblia, ¿con quién estaba hablando Dios?
el Señor estaba hablando con Jesucristo y estaba hablando con el Espíritu Santo y se estaban poniendo de acuerdo y estaban diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen desde la creación. Desde antes de la creación existía comunión, comunicación y comunidad. Y Dios formó al hombre para que entre nosotros y Él hubiera esa comunicación, esa comunidad y esa comunión. Dice la palabra de Dios que Él creó todas las cosas. Génesis 1:1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó al hombre y a la mujer. Pero no hallando algo más glorioso para crear, cuando iba a crear al hombre, dijo: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y esto nos muestra, hermanos, que Dios nos ha amado desde antes de la creación. Porque cuando nosotros amamos a algo, cierto, no le queremos dar lo mejor de nosotros. Le queremos dar lo mejor de nosotros, aunque nosotros nos quedemos sin ello. Pero el amor nos hace así, dar lo mejor. Y Jesús y Dios quiso hacernos de la mejor manera y por eso nos hizo a su imagen y semejanza. La gente tiene que saber, hermanos, que Dios nos ha amado desde antes de la creación. Efesios 1:3 al 5, les invito a que vayamos allá y mientras usted lo busca, yo le doy lectura. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo nos escogió el Señor, hermanos? En amor. Dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, la gente tiene que saber que Jesús nos ha hecho de la mejor manera, a su imagen y semejanza, y que Él nos ha amado desde antes de la creación. Y cuando Dios vio que todo estaba hecho, Él proclamó que todo lo que había hecho era bueno. Dijo que era muy bueno. Y todo lo que el Señor hizo, lo hizo solamente con el poder de su palabra. Nuestro Dios es poderoso. Y también dice el versículo 27 de primera de Génesis, dice el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y nos dijo: fructificad y multiplicaos. Y eso sí lo estamos haciendo, hermanos. Esta ordenanza que el Señor nos dio, los que estamos casados, nos estamos multiplicando. Y Él nos bendijo y estamos llenando la tierra. Nosotros sí lo estamos cumpliendo. Pero hay lugares, hermanos, donde la gente ya no quiere tener hijos. En la China, generaciones atrás, sin que se supiera, en lo oculto, en lo escondido, hubo generaciones que se estuvieron matando. Las niñas en la China son menospreciadas. Y cuando el varón veía que nacía una mujer, la mataban, la tiraban. Y el problema que hoy está teniendo China en la actualidad es que ahora existen demasiados varones porque las niñas, las mujeres fueron matadas y ya no hay manera en cómo se estén procreando, se estén multiplicando. El Señor nos puso a cargo de la creación. A veces pensamos: esta tierra se va a acabar. Sí, pero el Señor nos va a pedir cuentas de la creación cuando nos dice: y señoreen en los peces del mar, en las aves, en todo lo que se arrastra en la tierra. Dios nos ha puesto a cargo de la creación. Y decimos: es normal que se acabe, pero no sabíamos que vamos a dar cuentas también de nuestra mayordomía aquí
por la creación. Aquí en la iglesia se están empezando a hacer pequeños cambios y ya no se va a utilizar unicel. Y pareciera que esos cambios no son nada, hermanos, pero si todos empezamos a hacer pequeños cambios, traerá un impacto para el cuidado de la creación, porque somos responsables de ella. ¿Amén o no amén? Somos responsables. Todos nosotros somos responsables. El primer punto de esta historia transformadora es la creación. Y el segundo punto es lo que nosotros llamamos la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva decidieron creerle a las mentiras de Satanás y se rebelaron contra su creador. A esto se le llama la caída, hermanos, y nosotros tenemos que saber que esto es parte de la historia de la transformación. Satanás vino y distorsionó la verdad de Dios. Y esa relación que Dios quería tener con nosotros de comunidad, de comunión, de comunicación, se rompió con la caída por causa del pecado. Se rompió esa relación. Y por causa del pecado nosotros sabemos que se condujo la muerte espiritual y física. Pero ¿saben qué? Dios no abandonó su creación. Yo como humana puedo pensar y decir, bueno, Señor, al ver que Adán y Eva pecaron, ¿yo saben qué hubiera hecho? Como la plastilina, agarro todo, lo hago bolita y iniciamos de nuevo. Pero para Dios somos irreemplazables, hermanos. Para Dios somos especiales, que no hizo eso, no desbarató el plan, no hizo bolita como si fuera plastilina, sino que Dios desde la creación sabe que nos ama y Él tenía todo controlado. El pecado nos condujo a la muerte espiritual y física. Y a pesar de que Dios no abandonó a su creación, envió a su Hijo Jesucristo a redimirnos en la cruz del Calvario. A esto nosotros le llamamos redención. Y cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, el Señor vino a restaurar esa relación que se había roto por causa del pecado con Dios. Cristo vino a restaurar esa relación que nos mantenía separados de Dios, que nos mantenía cegados. A través de su muerte en la cruz y a través de su resurrección y a través de esa sangre derramada en la cruz, nosotros ahora somos salvos. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Yo tengo que saber que esta historia transformadora se basa en la creación, en la caída y en la redención. Y yo sé que este capítulo de la redención que está por aquí, lo conocemos perfectamente. Sabemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sabemos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchos años, mucho tiempo hemos estado evangelizando solamente con esta parte de la historia. Hemos estado presentando a todo el mundo la salvación de Cristo a través de la cruz. Pero cuando lo estamos haciendo nada más así, lo estamos haciendo mal. La gente tiene que conocer toda la historia transformadora de Cristo. La gente tiene que saber que Dios nos ha amado desde antes de la creación. La gente tiene que saber que Dios ha querido relacionarse con nosotros desde antes de la creación. Y que aunque hubo una caída, Dios tenía un plan de redención para nosotros. Pero a veces lo estamos haciendo mal cuando solo las iglesias nos hemos centrado en hablar acerca de la redención. Tenemos que hablar de toda la historia, de la historia completa. Sé que es importante, pero todo lo que el Señor ha hecho
es importante y no podemos dejar nada de lado. Cuando nosotros solo presentamos a Cristo como nuestro Redentor, estamos impidiendo que la gente conozca al Cristo que hizo el universo. Estamos impidiendo que la gente conozca al Cristo que nos amó desde antes de la creación. Es por eso que estamos en un nuevo plan. Necesitamos renovar nuestra mente y decir, ya no solamente voy a hablar de la redención, tengo que hablar de la historia completa, de la historia transformadora, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito conocer este libro. Necesito conocer este libro. Este libro es nuestra cultura. Este libro es lo que yo tengo que tener como verdadero en mi corazón. Este libro es lo que yo tengo que tener como principio en mi vida, como fundamento en mi vida. Yo necesito conocerlo. Necesitamos seguir conociendo a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Y necesitamos presentarle a la gente la historia completa. Y esta historia termina, hermanos, con el libro de Apocalipsis. Hace mucho tiempo que se ha dejado de predicar en las iglesias de que Cristo volverá. Porque desde que yo era niña me sentaban en un culto de casas y yo era niña y escuchaba de que Cristo va a volver, de que Cristo regresará. Y entonces, ¿saben qué hicimos cuando veíamos de que Cristo no regresaba? Pues entonces dejamos de contar la historia completa y empezamos a dejar de decirle a la gente de que Cristo volverá. Necesitamos decirle a la gente que Cristo regresará por su iglesia. Va a volver, pero no va a volver por todos. Va a volver por aquellos que han decidido ser una influencia de su presencia en la sociedad. Va a volver por su iglesia limpia y resplandeciente. Cristo va a volver, hermanos. Ténganlo por seguro que Cristo va a volver, y desde los púlpitos y desde las casas y desde las plataformas y abajo de las plataformas, el Hijo de Dios tiene que seguir contando de que Cristo va a volver. No tenga miedo cuando le digan, pero eso me dijeron hace muchísimo tiempo y Cristo no ha venido. Yo creo a esta palabra y esta palabra se va a cumplir palabra por palabra. Cristo va a volver. Y cuando usted esté allá afuera contando la historia completa, modelando la historia completa, yo pueda decir, pero sé que Cristo volverá. Y dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo sé que hemos tenido días donde nuestro corazón se ha dolido por nuestros hermanos que han partido, hombres y mujeres fieles al Señor, pero sabemos que les veremos porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Les veremos. Les invito a que vayamos a Apocalipsis 19 del 7 al 8. Y dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa, hermanos? Nosotros somos la esposa. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando Cristo venga, a esto le llamamos consumación. Cuando Cristo venga, Él reconciliará todas las cosas. Cuando Jesucristo murió en la cruz, nos reconcilió con el Padre y nos reconcilió en nuestras relaciones entre nosotros como personas. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, Él reconciliará todas las cosas. Él reconciliará su creación, Él reconciliará a los animales, Él reconciliará todo lo que se perdió en la caída. Les invito a que vayamos a Colosenses
1 del 19 al 20 y dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él reconciliará todas las cosas. Esta historia, hermanos, ya fue escrita. Esta historia que está aquí ya fue escrita en este libro. Pero ahora le voy a pedir a mi hermano de favor que venga y pase y quite esta hoja. Pero ahora se sigue escribiendo una nueva historia. Sí. A ver, alguien más alto, el hermano Jedi, por favor. Todo lo que nosotros somos es una bendición, hermanos. Hasta la altura hay gente que dice: ay, pero es que estoy muy alto, y se joroba. Gracias. Esta historia ya fue escrita y está ahí en ese libro. Pero antes de que Cristo venga, se sigue escribiendo otra historia. Y para los que están aquí cerquita, aquí está la iglesia, aquí está Nueva Vida, aquí está usted. Aquí está usted. Cada uno de nosotros, hermanos, seguimos escribiendo la historia. Nosotros somos parte de esta historia como hijos de Dios. Y antes de que Cristo venga, usted tiene que ser una influencia, como lo fue Abraham, como lo fue Esther, como lo fue Débora, como lo fue Josué, como lo fue David, como lo fue Daniel. Somos parte de esta historia. Nosotros no estamos ajenos a esta historia. Somos parte de esta historia. El Señor en su grande amor nos ha insertado en parte de esta historia transformadora. Dice Pablo que somos cartas leídas por todos. Somos conocidos y leídos. Y que somos cartas leídas por todos. No es algo que se esté escribiendo con tinta. No es algo que se esté escribiendo en tablas como los 10 mandamientos, sino es algo que se está escribiendo en el corazón y que la gente nos ve y nos lee. El Señor nos ha insertado en su historia, hermanos. ¿Cómo quieres que te lea la gente? ¿Cómo quieres que nos lea la gente? Que nos esté leyendo como gente de influencia para bendición. Que nos esté leyendo como un Daniel que diga: él decidió marcar la diferencia. Que nos esté leyendo como una Débora que diga: a pesar de los tiempos de crisis, Débora se levantó y empezó a dar consejo y a juzgar a la nación, porque así se requería. Nosotros somos prolongación de esta historia del reino. Y la gente, aunque no nos diga nada, nos está leyendo todo el tiempo. Somos cartas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos está leyendo la gente, hermanos? Por más que nosotros nos queramos esconder, la gente nos está leyendo. Nos está leyendo como gente de influencia, como Esther. O nos está leyendo como al principio Gedeón, que estaba escondido, temeroso, que no quería hablar, que no quería decir nada.
porque tenía temor de influir en medio de los tiempos por causa del enemigo. Pero el Señor le hizo valiente y Gedeón se levantó y le creyó al Señor. Y es tiempo, hermanos, de que nosotros le creamos al Señor, que nos ha llamado sus hijos para ser gente de influencia en la sociedad. Pero necesitamos creerle y necesitamos modelarle a la gente esta historia transformadora. Necesitamos creerle al Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie y usted diga: Señor, tal vez no he influido tanto en mi sociedad. No he influido tal vez en mi familia, porque no toda mi familia está aquí. Pero hoy, Señor, yo quiero creerte a ti. Yo quiero creer esta historia transformadora, la tengo en mi corazón. Pero ahora es tiempo de que yo me convierta en una persona de influencia para que te conozcan a ti, para que conozcan al Creador, para que conozcan al Redentor, para que conozcan a aquel que no abandona su creación, para que conozcan a aquel que vendrá por su iglesia limpia y resplandeciente. Yo quiero levantarme como una persona de influencia. Y si tú quieres levantarte como una persona de influencia en tu sociedad, te voy a pedir que vengas aquí al frente y que hagas público ese deseo en tu corazón de volverte una persona de influencia para el Señor, para llevar su palabra. No tengas miedo. Gedeón tuvo miedo. Gedeón estaba escondido y no quería levantarse, pero se levantó creyendo al Señor. Cuando nosotros venimos a este lugar siempre tenemos miedo, pero decimos: Señor, no soy yo, sino eres tú. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo buscaré ser una buena influencia para mi sociedad, para mi país, para mi nación. Hemos visto cómo una cultura que influye con bases y con pensamientos de Dios, la cultura será bendecida. Pero es necesario que levantemos la voz, hermanos. Es necesario que hagamos cosas que den la gloria y la honra a nuestro Dios. Ya no podemos quedarnos sentados esperando a que el Señor haga todo, porque Él está esperando en nosotros. Él está creyendo en sus hijos. Los ángeles le dicen: Señor, permítenos bajar y ir a la tierra y hacerlo todo. Pero el Señor les dice: deténganse. Ahí están mis hijos. Ahí están mis hijos para hacer luz. Ahí están mis hijos para influenciar. Ahí están mis hijos para hacer sal de esta tierra. Ahí están mis hijos para poner el ejemplo. Ahí están mis hijos para impactar la comunidad. Ahí están mis hijos para honrar mi nombre. Ahí están mis hijos para darme a conocer desde la creación que les he amado.